Hola gente, aquí el detective Tom Marlowe al habla, y hoy vamos a hablar sobre las narrativas en videojuegos. No tengo mucho más que agregar, así que vayamos directo al tema. Primero, ¿qué es la narrativa en videojuegos? Antes de responder, es importante aclarar algo. Narrativa no es lo mismo que historia. La historia se refiere al qué, es decir, los eventos y sucesos que conforman un relato. En cambio, la narrativa es el cómo, la manera que esos eventos son contados. Por ejemplo, tomamos una historia llamada Juanito va al pan. El hecho principal sigue siendo el mismo, Juanito va a comprar pan. Sin embargo, la narrativa puede cambiar según cómo se cuente la historia. Puede ser con un tono cómico, dramático, contado en primera persona o con saltos en el tiempo. La historia es la misma, pero la narrativa le da una forma diferente. Por ejemplo, podríamos contar la historia desde la perspectiva de Juanito en primera persona. Hoy fui a comprar pan, pero en el camino encontré algo inesperado. Podríamos narrarla como un cuento épico. Juanito emprendió su valiente travesía en busca del pan más delicioso del reino. En ambos casos, la historia es la misma, pero la forma en la que se cuenta cambia. Pero bueno, con esto creo que ha quedado claro qué es la narrativa. Así que ahora podemos continuar con su aplicación en videojuegos. Los videojuegos tienen una forma única de contar sus historias, diferente a medios como el cine, las series o el anime. Si bien todos estos pueden emplear diversas narrativas, los videojuegos cuentan con algo especial, la interactividad. A diferencia de otros medios, donde el espectador es un receptor pasivo de la historia, en los videojuegos el jugador es un participante activo. No solo observa lo que ocurre en pantalla, sino que también toma decisiones, explora el mundo y vive la historia a través de sus acciones. Esta interactividad abre un abanico de posibilidades narrativas, que van mucho más allá de un guión fijo. Ahora bien, no todos los videojuegos cuentan sus historias de la misma manera. A continuación, exploraremos algunos de los tipos de narrativa más comunes en los videojuegos. 1. Narrativa lineal. Este tipo de narrativa es la más parecida a la del cine. La historia es fija, con un punto de inicio A y un final establecido B, sin variaciones significativas. Aunque el jugador puede interactuar con el entorno en algunos casos, realmente no puede cambiar el curso de los eventos. Ejemplo de juegos con narrativa lineal serían Uncharted 2 o New Super Mario Bros. De Wii. En ambos casos, aunque el jugador tiene cierta libertad en la jugabilidad, la historia sigue un camino predefinido que no cambia según sus decisiones. 2. Narrativa ramificada. Aquí es donde los videojuegos comienzan a distanciarse del cine u otros medios narrativos. En este tipo de narrativa, las elecciones del jugador afectan el desarrollo de la historia, llevando a distintos desenlaces según las decisiones que tome. Muchos juegos del género Visual Novel utilizan esta estructura, donde la historia se adapta a las elecciones del jugador. Algunos ejemplos serían Katawa Shoujo o Detroit Become Human, en la que cada decisión cambia el rumbo del relato y puede llevar a múltiples finales para contar sus historias. 3. Narrativa emergente. Aquí es donde los videojuegos realmente demuestran su poder narrativo único. La narrativa emergente surge de la propia interacción del jugador con el juego, en lugar de seguir un guión preestablecido. Estos juegos pueden tener un contexto o trasfondo general, pero la historia específica la crea el jugador con sus acciones. Project Zomboid es un buen ejemplo. El juego parte con una premisa clara. Esta es la historia de cómo morirás. Pero la narrativa de cada partida es completamente diferente según las decisiones del jugador. Minecraft también entra en esta categoría, ya que no cuenta con una historia fija, sino que el propio jugador construye su aventura en función de lo que hace en su mundo. En estos juegos, cada experiencia es única, y la historia de un jugador nunca será exactamente igual a la de otro, aunque el punto de partida sea el mismo. 4. Narrativa ambiental. Este tipo de narrativa no depende de diálogos ni cinemáticas para contar su historia. En su lugar, utiliza el entorno, los objetos y los pequeños detalles del mundo del juego para transmitir información. Un gran ejemplo de esto es Inside. No hay un narrador explicando qué sucedió en este mundo, pero los escenarios, los enemigos y la forma en la que está todo construido cuenta una historia que el jugador puede descubrir si observa con atención. Lo mismo ocurre con el videojuego Limbo, donde el diseño de niveles, el tono visual y hasta el propio nombre del juego dan pistas sobre su significado y temática. Es importante aclarar que estos tipos de narrativa pueden combinarse dentro de un mismo juego. Por ejemplo, un juego con una historia lineal puede incorporar narrativa ambiental para dar profundidad a su mundo,
Un RPG con una historia ramificada puede incluir elementos de narrativa emergente, al permitir que el jugador explore el mundo de manera libre. Y por supuesto, hay muchas más formas de contar historia en los videojuegos, pero estas son algunas de las más comunes. Al final, lo más importante es cómo la interactividad del jugador transforma la manera en que se vive la historia, haciendo de los videojuegos un medio narrativo único. También es posible contar historias o transmitir sensaciones a través de mecánicas y los controles de un videojuego. Un buen ejemplo de esto es Stardew Valley. Cuando el personaje trabaja demasiado empieza a moverse más lento, transmitiendo la sensación de cansancio. Si se queda despierto hasta muy tarde, terminará desmayándose, lo que resulta en una factura médica al día siguiente. Aunque no es una narrativa compleja, la jugabilidad se usa para reforzar la idea de esfuerzo y agotamiento. Otro ejemplo podría ser un RPG donde un personaje está triste. En lugar de depender solo de diálogos o expresiones, esto se puede reflejar en su jugabilidad. Sus ataques pueden volverse más débiles o erráticos, e incluso sus estadísticas pueden disminuir temporalmente para representar su estado emocional. Un caso más directo de esto es Pac-Man 2 de New Adventures. En este juego, si el protagonista está enojado o deprimido, puede ignorar por completo al jugador y actuar por su cuenta, no hasta que logras animarlo de alguna manera que vuelva a cooperar. De esta forma, el juego transmite emociones a través de sus mecánicas sin necesidad de un letrero que diga el personaje está triste o enojado. Antes de terminar, quiero agregar un punto que me cambió por completo mi forma de ver los videojuegos. No estaba seguro en qué parte del video incluirlo, pero es algo que considero fundamental dentro del tema de la narrativa. Esta idea se remonta a mi época como estudiante de diseño de videojuegos. Recuerdo que en una clase mi profesor de diseño dijo algo que me quedó grabado. En todo videojuego el jugador cumple un rol, sin excepciones. Mientras más lo analizo, más sentido tiene. Incluso en juegos aparentemente simples, el jugador siempre asume un rol. Por ejemplo, en un juego básico como Pong, el jugador controla una barra en la pantalla. Aunque no haya una historia como tal, el rol que cumple es claro: manejar la barra y competir contra el oponente. Ahora, si tomamos un juego más definido como Sonic the Hedgehog de 1991, el rol es aún más evidente: eres Sonic, el protagonista de la historia. Lo interesante es que esto aplica a todos los videojuegos, sin importar el género. No necesitas estar jugando un RPG para asumir un rol, desde juegos con personajes definidos hasta títulos más abstractos. En todos los casos, el jugador ocupa un papel dentro de la experiencia interactiva. Y esto nos regresa al tema central. En los videojuegos, el jugador es activo y no pasivo. Si fuera un espectador pasivo, no cumpliría un rol dentro del juego. Y sin un rol a desempeñar, ni siquiera estaríamos hablando de un videojuego como tal. No quiero entrar en debate sobre qué es o no un videojuego, pero lo importante es esto: en cualquier videojuego el jugador desempeña un rol, y en los juegos con narrativa este rol se vuelve aún más significativo. No es solo un observador, sino un participante que influye en la historia en mayor o menor medida. Ahora me gustaría hablar de algunos errores comunes que pueden ocurrir cuando la narrativa de un videojuego no está bien manejada. Una mala ejecución puede afectar la inmersión del jugador o incluso hacer que la historia pierda impacto. El primer error que me gustaría mencionar es el exceso de exposición. Es completamente válido querer explicar el lore de un mundo o los eventos de la historia. Sin embargo, cuando la narrativa depende demasiado de largos textos o diálogos extensos, se puede caer en el típico meme de mucho texto, lo que no solo puede romper la inmersión, sino también hacer que la experiencia se vuelva tediosa y aburrida para el jugador. Si el juego obliga al jugador a leer Biblias enteras solo para justificar un evento o entender la trama, es probable que algo no esté funcionando bien en la manera en que se transmite la información. La clave está en encontrar un equilibrio entre contar lo necesario y permitir que el jugador descubra la historia de forma natural. Segundo error: decisiones sin impacto en la narrativa ramificada. Personalmente me encanta la narrativa ramificada, ya que le da al jugador la sensación de que sus decisiones tienen un peso en la historia. Sin embargo, uno de los errores más comunes en este tipo de narrativa es que las decisiones no tengan un impacto real. Si el jugador llega al final del juego y se da cuenta que da igual haber escogido A o B porque el resultado es prácticamente el mismo, la ilusión de elección se rompe y la historia pierde credibilidad. Para evitar esto, si las decisiones no van a cambiar drásticamente la historia, al menos deberían dar la sensación de que influyen en el mundo o en el desarrollo de los personajes. Mantener esa ilusión es clave para que el jugador se sienta involucrado.
Y como error número 3, el abuso de cinemáticas y falta de interactividad. Las cinemáticas pueden ser una gran herramienta narrativa, pero cuando abusas de ellas puede terminar afectando la fluidez del juego. Uno de los peores casos ocurre cuando el juego interrumpe constantemente la jugabilidad con escenas pre-renderizadas, o peor aún, cuando hace creer al jugador que está participando en la historia con interacciones mínimas e innecesarias. Por ejemplo, imagina un juego donde se muestra una cinemática, el jugador hace una acción mínima como presionar un botón, se activa otra cinemática inmediatamente. Si la interacción del jugador no aporta nada significativo, ¿realmente era necesario ese breve momento de jugabilidad? A veces es mejor dejar que la cinemática fluya sin interrupciones en lugar de simular interactividad de manera artificial. Eso no significa que las cinemáticas sean malas, de hecho muchas historias se benefician de ellas, pero como todo en el diseño de videojuegos, es fundamental encontrar un balance para que la experiencia no se sienta más como una película que como un juego. Conclusiones sobre este apartado. Estos son solo algunos errores comunes en la narrativa de los videojuegos, pero hay muchos más que pueden surgir según el diseño de cada juego. El equilibrio es clave, demasiada exposición puede aburrir, una historia ramificada sin impacto puede frustrar y un abuso de cinemáticas puede hacer que el juego se sienta menos interactivo. Al final del día, la mejor narrativa en videojuegos es aquella que sabe integrarse con la jugabilidad de forma natural y efectiva. Antes de cerrar este tema, quiero compartir un consejo personal que considero fundamental para cualquier tipo de relato, no solo en videojuegos, el cual es: muestra, no digas. Esta frase puede parecer simple, pero es una regla de oro en la narrativa. Es mucho más efectivo transmitir información a través de acciones, imágenes o el entorno en lugar de simplemente decirlo con texto o diálogos. En los videojuegos esto cobra aún más importancia, ya que se trata de un medio interactivo, donde el jugador puede experimentar la historia de primera mano. Por ejemplo, si quieres mostrar que un personaje está agotado después de una batalla, en lugar de hacer que en un diálogo diga "estoy muy cansado", podrías hacer que su animación sea más lenta, que se apoye en una pared o que su respiración se vuelva agitada. Estos pequeños detalles involucran más al jugador y refuerzan la inmersión, sin necesidad de explicaciones innecesarias. Además, investiga más allá de los videojuegos. Otro consejo importante es que no te limites a estudiar únicamente narrativas en videojuegos. Aprender sobre otros medios puede ayudarte a mejorar la manera en que cuentas historias en tus juegos. Explora cómo se manejan las narrativas en el anime, el manga, los cómics, las novelas, el cine e incluso en foros de discusión o videos en YouTube. Aunque cada medio tiene sus propias reglas y características, muchos principios narrativos pueden aplicarse a los videojuegos de formas creativas. Nunca sabes dónde puedes encontrar una idea o un consejo valioso que eleve la calidad de tu narrativa. Así que investiga, aprende y experimenta con distintas formas de contar historias. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirse y comentar para ayudar a que este contenido llegue a más personas. También pueden seguirme en mis redes sociales o, por qué no, echarles un vistazo a mi otro video sobre videojuegos. Eso es todo por hoy. Soy el detective Tom Marlowe y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos y chicas. Bye bye.